de septiembre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ese proyecto va a pasar a recinto a la brevedad, y quiero aprovechar la circunstancia de que todavía no llegó a recinto para que explicitar algunas cuestiones que podrían dar lugar a algún tipo de modificación que espero que ser escuchado para que sean incluidos con la idea de mejorar el proyecto y de ninguna manera reducir su alcance, al contrario, para aumentar su alcance. Vamos a empezar por saber quiénes son los sujetos y bienes alcanzados. Son las personas humanas y las asociaciones indivisas residentes en el país por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior. Y quiero que guarden en memoria de esto que voy a decir ahora. Por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, incluye aportes atrás y decomisos o fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo. Es decir, que no son solamente los bienes físicos, sino que son también los derechos de participación dentro de los bienes de los bienes que tengan los residentes en el país, tanto en el país como en el exterior. En cambio, los residentes en el exterior tenemos dos clases: de nacionalidad argentina con domicilio o residencia en guaridas fiscales, igual que los residentes del país, y el resto por la totalidad de sus bienes. Enseguida vamos a volver al resto. Quiero remarcar esta circunstancia de residentes en el exterior de nacionalidad argentina con domicilio en guaridas fiscales. Que yo sepa, es la primera vez en la República Argentina que se alcanza a los nacionales argentinos que residen en el exterior. Hasta ahora, los nacionales argentinos que residen en el exterior tienen que declarar solamente los bienes en el país, no los bienes que tengan en el exterior. Esta circunstancia, que es novedosa para el derecho tributario argentino, tiene su correlato con el impuesto, el income tax de Estados Unidos, que también alcanza a los nacionales de Estados Unidos, por lo cual el IRS tiene establecido un mecanismo muy particular, que es que cuando un nacional estadounidense ingresa a Estados Unidos sin tener la visa correspondiente o sin haber pagado los impuestos correspondientes, o al fijarse el visado de un pasaporte norteamericano, en ese momento el IRS lo agarra de las pestañas y le hace pagar el impuesto argentino. Realmente la AFIP va a tener que trabajar, creo yo, que bajo los mismos parámetros, con la pequeña diferencia de que nosotros no tenemos la quinta flota. Pero bueno, algo va a tener que hacer Mercedes Marcó con esta situación, porque realmente va a tener que generar formas de poder capturar a nacionales argentinos que están residiendo en Bahamas, por decir algún lugar, respecto de los bienes no que tenga la Argentina, sino respecto de los bienes que tenga en el exterior. Bueno, pero luego de esta perlita, salgamos de aquí y vayamos al resto de los residentes en el exterior por la totalidad de sus bienes en el país. ¿Cuáles son los bienes no alcanzados de los no nacionales residentes en el exterior? Las personas humanas, por sus aportes atrás, fideicomisos, fundaciones, etcétera, sociedades de cualquier tipo, que tengan en el país, que sean del país. Con lo cual les voy a dar un ejemplo muy sencillo de lo que queda afuera. Si John Lewis tiene el lago escondido a nombre de John Lewis, entonces es una persona humana que en ese caso va a tener que pagar el impuesto a los bienes personales. Pero si John Lewis tiene el lago escondido a nombre de una sociedad anónima argentina,
entonces no va a tener que pagar por el impuesto o el aporte obligatorio sobre esas acciones. Creo que este tema tiene que ser visto por los diputados para ver de qué manera se puede solventar esta contradicción. Cuando digo John Lewis, yo no tengo nada contra el señor John Lewis, podemos hablar de Benetton, por las tierras en la Patagonia, o podemos hablar de quien ustedes quieran que sea una persona física residente en el país y que tenga bienes o que tenga tierras, por ejemplo, en la República Argentina. Si esas tierras pertenecen a una sociedad anónima, Argentina está fuera de este impuesto. La segunda circunstancia que hay que tener en cuenta con respecto a los residentes en el exterior es que las empresas que no sean personas humanas, por sus bienes en el país, quedan fuera, no se encuentran alcanzados, con lo cual, por ejemplo, para dar un nombre, Ford Detroit no tiene que pagar por los activos de Ford Motor Argentina. Y esto llévenlo a la empresa del exterior que a ustedes se les ocurra. Acá hay contradicciones evidentes, respecto de accionistas de empresas argentinas. Si el accionista de la empresa argentina es un residente en el país y además hay un residente en el exterior que también es accionista de la empresa argentina, no paga. Ni qué decir si el accionista del país es socio de una sociedad anónima del exterior y que tienen acciones en la República Argentina. Tampoco paga. Con una particularidad muy interesante. Se ha dejado de gravar a estas personas que viven en el exterior y que no votan en Argentina. Ustedes saben que uno de los problemas más graves que tienen los gobernantes es que al establecer un impuesto ponen en juego los votos que tienen, porque nadie quiere pagar impuestos. Obviamente esto pasa aquí y en todo el mundo, no es una cuestión propia de Argentina. Pero resulta que las personas humanas que viven en el exterior y los accionistas de las sociedades anónimas del exterior que tienen sociedades anónimas en la Argentina, no votan en la Argentina. Quiere decir que estamos dejando de recaudar a personas que políticamente no les va ni les viene la votación que surja en la Argentina. Llamo la atención sobre este punto porque creo que son, o estos dos puntos, porque creo que son cuestiones que van a tener, que sería conveniente que nuestros diputados arreglen respecto del proyecto del 25 de septiembre del 2020. Me faltó decir algo que es una circunstancia que no tenemos que olvidar. Ese proyecto del 25 de septiembre del 2020 fue aprobado por 27 diputados en la Comisión de Presupuestos y Hacienda y 22 de la oposición votaron en contra. ¿Y qué propusieron como reemplazo? Y directamente no aprobar ningún impuesto, con lo cual no aprobar ningún impuesto ni ninguna forma de financiar el gasto que está previsto financiar en este impuesto, con lo cual lo que nos están diciendo los diputados de la oposición es que la forma de recaudación va a tener que seguir siendo la del actual sistema tributario, y el actual sistema tributario, su estructura, tiene un 70% de recaudación de impuestos indirectos y un 30% de impuestos directos. Para peor, dentro de los impuestos directos está el impuesto a las ganancias, que tiene dos sujetos: las personas físicas, que para ellos es directo, y las empresas. Las empresas tienen la posibilidad de trasladarlo al precio de los productos, fundamentalmente aquellas empresas que tengan una posición dominante en el mercado. Pónganle el nombre que ustedes quieran a estas empresas. Bien, vuelvo a el análisis que empezamos. La ley tiene una
el proyecto tiene una presunción que establece que cuando las variaciones operadas en los bienes se hubieran producido 180 días hábiles, 180 días hábiles inmediatos anteriores a la vigencia de la ley, hace presuponer, salvo prueba en contrario, una operación o ardid evasivo, con lo cual el fisco, la FIP, puede incrementar la base imponible. Fíjense que lo que hace la FIP no es volver la situación anterior, es decir, si apareció una donación que la hicieron hoy y la FIP, salvo prueba en contrario del donante, de cuál es el motivo por el cual lo incorporó hoy, lo que puede hacer la FIP es incorporar en el patrimonio del donante los bienes donados, lo cual no quiere decir volver atrás la donación. La donación queda, pero los bienes donados pagan el impuesto en cabeza del donante. Valuación de los bienes. La evaluación de los bienes, de acuerdo con la ley, es de acuerdo con la ley del impuesto sobre los bienes personales, independientemente del tratamiento que revistan frente a ese gravamen y sin deducción de mínimo no imponible. Esto genera, esta redacción, que es textual, genera un problema interpretativo. Cuando la norma dice independientemente del tratamiento que revisten frente a ese gravamen, está incluyendo, no me cabe ninguna duda que incluye a las acciones, ¿está bien? En el impuesto a los bienes personales, las acciones se evalúan de acuerdo al criterio de evaluación establecido por la norma, y acá la norma del aporte obligatorio copia la misma forma de evaluación. No la misma forma de imposición de las acciones, porque las acciones en el impuesto a los bienes personales pagan el 0,5% en cabeza del accionista sustituto, que es la sociedad anónima. Pero independientemente del tratamiento, que no cabe duda que incluye a las acciones, incluye también a los bienes exentos. Dicho de otra manera, los bienes exentos en el impuesto a los bienes personales, ¿están exentos en el aporte? A poco de yo hablar con algunos diputados que han trabajado en este tema, me han comentado que no. La idea es que los bienes exentos estén grabados en el aporte. Entonces, atento a esa circunstancia, que el espíritu del legislador es ese, yo creo que se tendría que mejorar la redacción y poner, y sin deducción de mínimo no imponible, ni composición de las exenciones, ni, es decir, sin deducción de las exenciones en el impuesto a los bienes personales y sin deducción del mínimo no imponible. Dejarlo en blanco sobre negro que las exenciones no están alcanzadas por el aporte. ¿Y por qué hago tanto hincapié en las exenciones? Bueno, porque las exenciones son estas. Estos son los principales bienes exentos en el impuesto a los bienes personales. Los bienes inmateriales, si yo soy dueño de la marca, una marca importante en Argentina, no pago impuesto a los bienes personales por el valor de esa marca. Bienes amparados por franquicias de Tierra del Fuego. Toda la provincia de Tierra del Fuego tiene un régimen especial a través del cual no se paga el impuesto a los bienes personales sobre la tierra de Tierra del Fuego, toda la tierra, la urbana y la rural. Pero peor es inmuebles rurales cuyos titulares sean personas humanas y sucesiones indivisas, cualquiera fuera el destino que tienen los inmuebles rurales. Y acá ya no estamos hablando de Tierra del Fuego, acá estamos hablando de propiedades de personas físicas en la pampa húmeda. ¿Está bien? Esto me llevaría, por ejemplo, a que si Benetton no lo tiene en una sociedad anónima, sino que lo tiene a nombre propio de él, también está exento. Está exento por esta exención. Esto es lo que yo quiero proteger.
esto es lo que quiero recalcar. Si el espíritu del legislador, del cual yo participo, era que los bienes exentos no quedaran exentos en el aporte, hay que decirlo con todas las palabras y no sujetarlo a una interpretación. Después lo que viene no son pavadas. Títulos, bonos, etcétera, emitidos por el Estado, la deuda externa, sin ir más lejos, y depósitos en entidades financieras, un plazo fijo, no por 200 pesos, no por 100.000 pesos. Estamos hablando de plazos fijos infernalmente grandes, que son los que tienen los sujetos a los que les alcanza este impuesto. Y acá volvemos al aporte y decimos que están exentos en el aporte cuando la totalidad de los bienes no exceda los 2 millones. Cuando la totalidad de los bienes no lo exceda, no paga nada. Cuando tiene más de 200 millones de pesos, no 2 millones, cuando tiene más de 200 millones de pesos, quedan alcanzados por la totalidad de los bienes. ¿Cuál es la tasa de imposición que corresponde? Bueno, esto lo vamos a pasar rápido porque esto seguramente lo conocen todos ustedes. Esta es la tabla para los bienes en el país, o la tabla de alícuotas para los bienes en el país, que tiene 2, 2,5, etcétera, como ven en pantalla, y alícuotas para los bienes en el exterior no repatriados. Los no repatriados van a pagar este excedente sobre los bienes en el exterior, que es un 50% más de la tasa de imposición. ¿Qué es repatriación? Repatriación es el ingreso al país dentro de los 60 días de haber aprobado la ley, las tenencias de moneda extranjera en el exterior y los importes generados como resultado de la venta del 30% del total de los activos financieros. Los fondos van a tener que depositarse hasta el 31 de diciembre del 2021 en entidades financieras o darle alguno de los destinos que establezca el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo puede establecer que pueden pasar de un plazo fijo a un proyecto inmobiliario de construcción. Pero esto lo va a definir el Poder Ejecutivo en el decreto reglamentario. ¿Qué son activos financieros? Bueno, esto es a título enunciativo. En pantalla vemos cuáles son los títulos que han llegado a esta denominación. Es una norma que está en el impuesto sobre los bienes personales. No creo que valga la pena que nos detengamos mucho en esto. Y de última, les espero cualquier pregunta que quieran hacerme sobre esta composición, lo podemos charlar. ¿Y cuál es el destino de la recaudación? El 20% para equipamiento médico, el 20% a las MIPYMES, a las MIPYMES, 20% a becas del Progresar, 15% para la mejora de salud y las condiciones habitacionales de los habitantes de barrios populares y 25% exploración, desarrollo y producción de gas natural. ¿Cuánto se espera recaudar? De acuerdo con lo que dijo la AFIP, tenemos en la primera columna el impuesto a los bienes personales 2019, que da 9.298, y la recaudación es de 307.898 millones de pesos. Hago la salvedad que los 1.800 que tienen el tilde no es en realidad declaraciones juradas del impuesto a los bienes personales presentados en el mes de agosto, sino que son aquellos que todavía no presentaron declaración jurada, y lo que hizo la AFIP es estimar el incremento del patrimonio de estos contribuyentes en función de las variaciones de la tasa del tipo de cambio y del índice de precios al consumidor. Estos 1.860 contribuyentes que no presentaron la declaración jurada de impuestos a los bienes personales
2019 puede ser porque se lo olvidaron o porque están esperando que mostremos todas las cartas para ver qué es lo que hacen o qué es lo que declaran en el año 2019. Mi abuela me enseñó unas palabras que creo que vienen al caso. Pensá mal, que vas a pensar bien. Insisto, esta gente, la de 1.860 personas, que significan el 0,13% del PBI, no van en el aporte y no han presentado todavía las recaudaciones juradas del año 2019. ¿Qué son 307.898 millones de pesos? Este es el valor. ¿Qué significa esto? Si lo miramos con los recursos presupuestarios de ejecución presupuestaria 2019 real y 2020 estimada, estos 307.898 millones de pesos significa el 14% de los ingresos tributarios del 2019 y el 29,2% de los aportes y contribuciones. Respecto del 2020, el 11,8% respecto de los ingresos tributarios, el 15,4% de rentas de la propiedad, incluyendo el Banco Central de la República Argentina, y el 23% de aportes y contribuciones. Sobre el total de ingresos, en el año 2019 serían el 8% y en el año 2020 serían el 5%. Si lo vamos a ver con algunos conceptos, vamos a ver que sobre algunos ingresos, vamos a ver que 1.606 millones de pesos, que pareciera ser que es, digo pareciera ser porque así me lo han comentado, los adelantos transitorios que le dio el Banco Central al Tesoro en el transcurso del año 2020, más lo que van a hacer falta hasta llegar a fin de año, sería la recaudación estimada sería el 19,2%. Con respecto a las contribuciones patronales, aportes personales, impuestos, débitos y créditos que van a las arcas del ANSES, serían el 42,4%, el 74,6% y el 72,1% de esos valores. No es moco de pavo tampoco con respecto al IVA, que la parte que va al Tesoro sería el 51,3%, el 78% de impuestos a las ganancias que va al Tesoro y el 80% de los derechos de exportación que se van todos al Tesoro. Como ustedes se dan cuenta, 307.898 millones son muy significativos, fundamentalmente por el tema de adelantos transitorios. Insisto, ¿qué dijeron los diputados de la oposición? Rechazamos el aporte obligatorio, con lo cual esto, por ejemplo, los adelantos transitorios, los tendríamos que financiar. El 19,2% de los adelantos transitorios lo tendríamos que financiar con el régimen tributario actual, impuestos indirectos 70%, impuestos directos 30%. Esa es la solución de la oposición. Y con respecto a algunos egresos, los benditos 307.898 millones son los porcentajes que ustedes ven respecto de jubilaciones, ayudas sociales, pensión, intereses de la deuda en moneda extranjera a largo plazo, el 73%, y las que me llamaron la atención por las características, PAMI, casi 2 veces lo que reparte el PAMI, casi 1/5 de lo que va a FOGAR, lo mismo 1/5 lo que va a AISA, y UBA, porque soy profesor de la facultad, me llamó la atención, sería 10 veces más de las necesidades que tiene la Universidad de Buenos Aires. Bueno, a modo de corolario, quiero compartir con ustedes esta frase
de Jorge Aleman. Ciertas izquierdas tienen siempre el hábito de pensar que solo se avanza en línea recta y por ello exigen avanzar sin dilaciones con respecto a lo que se supone que habría de hacerse sin concesiones. La conformación heterogénea de los frentes y coaliciones progresistas aumenta la hipótesis cínico-conspirativa de las derechas. Difícil situación, porque a veces fingir que se está quieto puede tal vez ser la única forma de resistencia posible. Ese fingir no es un no hacer, no es una claudicación pasiva, es intentar sortear el éxtasis acelerado y paranoico de la derecha neoliberal para darle el tiempo pertinente a una agenda de trabajo y a la política en medio de un quiebre civilizatorio desconocido aún en sus conceptores. El artículo es Derecho y Pandemia en la Guerra Política, el autor es Jorge Aleman y lo publicó Página 12 el 5 de octubre del 2020 y parece escrito para el aporte obligatorio, pero también, sinceramente, para la votación de Argentina y Venezuela. En el caso de Venezuela. Bueno, yo con esto termino mi exposición. Sergio, te devuelvo el manejo de la charla. Gracias, Ricardo, excelente, la verdad que una exposición muy prolija y sobre todo muy técnicamente exhaustiva. Bueno, estamos con algunas contrariedades con el tema de obligaciones profesionales de la compañera. Carlos, vos comentanos si hay alguna novedad con eso. Estás silenciado, me parece. Todavía no hay ninguna novedad. Bien. Bueno, si quieren, para aprovechar, para pasar el tiempo muerto, podríamos aprovechar para hacer un par de preguntas a Ricardo. Los escucho, micrófono abierto, chat abierto, y si no, yo tengo algunas cuestiones que a lo largo de su exposición me fui anotando para preguntarle, para ver su valoración. Sergio, ¿cómo hago Ahí para está entrando volver? Fernanda, ¿eh? ¿Cómo hago para volver? En la parte de arriba hay un botoncito que pone dejar de compartir pantalla. Ahí está entrando Fernanda, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, mientras ingresa a ella, si alguno o alguna quiere hacer alguna valoración, ahí la tenemos a Fer. Bueno, bueno, yo saludarlos, felicitar a Ricardo, estuvo muy clara su exposición y como les avisé al comienzo, a las 6 de la tarde, falta 4 minutos, tengo otra reunión en la que tengo una representación obligada, así que los saludo a todos. Lamento no encontrarme con Fernanda, pero bueno, nos veremos mañana en la Comisión de Presupuestos. Desmuteate, Fernanda, ya llegó Fernanda. Ahí te va a saludar. Acá estoy. Fernanda, yo tengo otra reunión, por eso a las 6 me tengo que estaba retirar, escuchando. lamento no acompañarte. Me acompañás con el corazón. la declaración, ¿no? Compartimos la declaración de repudio. Bueno, un beso. Gracias a todos. Chao, Graciela, gracias. Agradecerte, Graciela, por haber venido. Bueno, compañeras y compañeros, entonces, perfecto. Fernanda, como buena economista, como excelente economista, es dentro de la impuntualidad, es puntual, porque llega en el momento preciso. Llegué just in time. En el momento exacto. Exactamente. Bueno, que no hace falta mayor presentación sobre Fernanda, diputada nacional, licenciada en Economía, ha sido cabeza de lista en 2017 en las elecciones de medio término, y bueno, hoy en día forma parte de la Comisión de Presupuesto, con lo cual es un tema de los cuales más se ha embanderado, ¿no? Ha tenido intervenciones muy enriquecedoras, tanto en medios de comunicación gráficos como televisivos, y a la hora de dar esta discusión que es profunda, que no solamente tiene una carnadura técnica, sino también nos lleva a profundizar el debate político, me parece que su opinión es fundamental, y te escuchamos, Fernanda. Bueno, muchas gracias.
Sí, estamos en una, primero que nada, disculpas por la demora y por no haber podido escuchar a Ricardo. Es una jornada un tanto particular, pero bueno, primero agradecerles a los compañeros, a vos, Sergio, a las compañeras que promovieron este encuentro y obviamente a todos y todas los que están participando, por supuesto, por el interés en un tema que para nosotros es, como vos bien señalabas, absolutamente sustantivo y que incluso trasciende lo que está estrictamente comprendido dentro de la iniciativa del aporte, ¿no? Quisiera igual, antes de meterme en el tema, hacer una reflexión, porque bueno, son las 6 de la tarde y hoy, bueno, estamos, como decía, en una jornada bastante particular. La derecha radicalizada, encarnada en la dirigencia de Juntos por el Cambio, de la mano, seguramente todas y todos lo han visto, con los medios de propaganda neoliberal, convocaron una vez más, en plena pandemia, a una marcha del odio, pero esta vez con el agravante de que han publicado como punto de encuentro el domicilio particular, nada más ni nada menos que no de cualquier persona, sino de la vicepresidenta de la Nación. Sería grave que fuera el de cualquier ciudadano o ciudadana de la República Argentina, pero tratándose de la vicepresidenta de la Nación, 2 veces presidenta y líder del mayor movimiento político de masas de la Argentina, reviste claramente una gravedad institucional que amerita un tratamiento distinto, ¿no? Yo quiero decirles que si creen que con eso van a poder cambiar lo que es inevitable, evidentemente no han aprendido absolutamente nada de la historia argentina, ni de la historia del peronismo, porque los ataques, las persecuciones y demás no son nuevas para nosotros. Y la figura de Cristina ya está tallada indiscutiblemente en la historia grande de nuestra patria, a pesar bueno, como decía hoy, la frustración que eso les puede generar y seguramente le genera a los que no pudieron ni tampoco van a poder correrla del lugar que Cristina ocupa, porque ese lugar a Cristina se lo dio el pueblo. La verdad es que el veneno que destilan y que es cada vez más evidente los expone como lo que son, como miserables, y por eso estoy segura que junto con la grandeza de Cristina también va a quedar escrito en la historia el profundo repudio del pueblo argentino por todos aquellos que con el ropaje de medios de comunicación y amparados en la libertad de expresión se han terminado poniendo a la cabeza de la causa de los conspiradores, de los saqueadores, de los enemigos de la Argentina y también de la democracia. Yo creo sinceramente que a esta altura el conjunto de la dirigencia y de las fuerzas políticas democráticas deberían ya haberse expresado de manera enfática en repudio a la violencia política, a la incitación al escrache contra la vicepresidenta de la Nación y la provocación contra el pueblo argentino, que es el que eligió a este gobierno, a pesar de que a esas minorías autoritarias, intolerantes, la autodeterminación popular evidentemente no les guste. También decir que exigimos al intendente de la Ciudad de Buenos Aires que actúe en procura de poner límites a la violencia y al odio que son propios de los enemigos de la democracia y que en los últimos tiempos lamentablemente nos vienen recordando a comportamientos fascistas, ¿no? Una expresión que utilizaba hace poco el presidente Alberto Fernández, comportamientos que creíamos superados. La verdad es que venimos trabajando desde una situación absolutamente compleja para poner a la Argentina de pie y sinceramente no vamos a ceder, y si creen que es así, están muy confundidos, no vamos a ceder ante el apriete de los que quieren, como tantas veces en la historia, ver a nuestra nación reducida en la categoría de colonia para poder, en definitiva, seguir haciendo sus negocios como los hicieron durante la presidencia de Macri. Y con eso también seguramente tiene que ver el tema que nos convoca esta tarde, que no se preocupen porque ahora voy a hablar de eso, pero bueno, no podía dejar de decir esto y dejar sentado el profundo repudio que nos genera el espíritu antidemocrático de algunos sectores de la oposición y de los medios que ya han cruzado todas las fronteras, incluso las del disimulo. Pero bueno, vayamos ahora sí al aporte extraordinario.
Yo lo primero que me parece que tenemos que ineludiblemente decir sobre esta iniciativa, sobre este aporte extraordinario y solidario, es que se plantea en un momento que es absolutamente excepcional, extremo, extraordinario de la Argentina y del mundo, porque nos encontramos atravesando una pandemia que por sus impactos tanto económicos como sociales a nivel internacional se la reconoce ya como la peor crisis de la historia del capitalismo, y esto se expresa en todos los indicadores, nivel de actividad, la tasa de desocupación, en lo que está pasando con el comercio internacional, en el avance de la pobreza, y en definitiva no podemos menos que reconocer que los resultados son realmente dramáticos para el mundo, para nuestra región y obviamente también para nosotros los argentinos y las argentinas. Nuestro país además, como decía antes, llegó a la pandemia después de la otra pandemia, de la económica, de la del macrismo. Llegamos con una profunda fragilidad acumulada como consecuencia de un programa de política económica que nos dejó en apenas 4 años sumidos en una profunda recesión, con desocupación otra vez de 2 dígitos, cuando 4 años atrás, recordemos, ese guarismo era del 5,9%, que nos dejó con 10 puntos más de pobreza que en 2015, que fue un periodo que cerró además con la inflación más elevada en casi 3 décadas, y ese programa, que siempre resalto que tuvo 3 patas, la de la especulación financiera, la del sobreendeudamiento externo y la de la fuga de capitales, también nos dejó indudablemente entre los saldos más dolorosos el avance dramático de la desigualdad en la Argentina. La verdad es que en esos 4 años la desigualdad avanzó de una manera obscena, y atravesó dolorosamente a toda nuestra sociedad. No solamente no hubo lluvia de inversiones, no hubo derrame de arriba hacia abajo, todo lo contrario, lo que hubo fue un proceso impresionante de concentración del ingreso y de la riqueza, hubo un proceso lamentable de regresividad y la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre de nuestra población trepó de 16 a 21 veces y dejó a la Argentina como uno de los países con la concentración del ingreso más severa, donde el 1% más rico pudo capturar más del 15% del ingreso nacional, de acuerdo con datos de la CEPAL, mientras que, y pensemos en el abismo que separa a unos y a otros, ¿no? El 10% más pobre apenas participó del 1,5% del ingreso nacional. Este contraste, sinceramente, es algo que yo creo que la gran mayoría de los argentinos y las argentinas, sinceramente, nos revuelve el estómago. Y esta situación de avance de la desigualdad, de la injusticia, obviamente se agudizó por efecto de la pandemia. Estos desequilibrios, como punto de arranque, a mi juicio, son por sí solos un fundamento irreprochable que habla de la necesidad y de la oportunidad de esta iniciativa que está en debate. Que se trata, como probablemente ya se dijo, de un aporte extraordinario que es por única vez, que recae sobre el 0,02% o menos de nuestra población, es decir, que estamos hablando incluso de una pequeña fracción dentro de ese 1% que capturó más del 15% del ingreso nacional, y es obviamente un universo muy, pero muy pequeño, muy, pero muy acotado, marginal. Son 9.300 personas con patrimonios declarados por encima de los 200 millones, que están indiscutiblemente en una posición privilegiada, mucho más en una Argentina donde, como decíamos antes, la pobreza supera el 40%. Y la verdad es que además se trabajó el proyecto con alícuotas que son más que razonables, son alícuotas progresivas que van del 2 al 3,5%, y esto significa que ninguno de esos 9.300 argentinos o argentinas que detentan las mayores fortunas en nuestro país va a ver afectado su estándar de vida con este aporte. La realidad es que, como venimos diciendo, con muy poco, realmente muy poco en relación con el patrimonio que tienen acumulado, bueno, tienen la posibilidad de
ayudar de una manera importante. Para que tengamos una noción, el Estado argentino lleva invertidos en el conjunto de políticas que se han desplegado más de 2,5 billones para amortiguar, para morigerar los impactos de la pandemia, y esto naturalmente para un país en la situación en la que la Argentina llegó a la crisis significa un esfuerzo muy importante, ¿no? Sergio hablaba del presupuesto, y en ese sentido no podemos dejar de notar que los presupuestos de los últimos 4 años lo que nos mostraron recurrentemente fue un deterioro muy sensible de las cuentas públicas. En el año 2019, para poner un ejemplo, más del 15% del gasto total consolidado se destinó solamente a pagar intereses de la deuda, mientras que solo un 3% se destinó a inversión en salud, y eso también habla de la desinversión en el sistema de salud, que obligó al Estado a encarar un proceso de fortalecimiento acelerado del sistema para evitar que ocurriesen situaciones de colapso frente al avance de la pandemia, como ya habíamos visto que ocurrió y que todavía ocurre en otros lugares del mundo. Con esta iniciativa nosotros pensamos que vamos a recaudar algo más de 300.000 millones, que, bueno, no es un monto tan impresionante como la inversión que ya desplegó el Estado Nacional, pero sin dudas va a significar una contribución muy importante que va a permitir llevar alivio en esta situación, y hay que decir además que la iniciativa tiene destinos específicos para los fondos que se recauden, que tiene que ver con el fortalecimiento del sistema de salud, que tiene que ver con apoyar a través de las becas Progresar a los pibes y las pibas que están estudiando, que tiene que ver con impulsar el desarrollo en materia de gas a través de YPF, que tiene que ver con apoyar a las pymes, a nuestro entramado productivo de pequeñas y medianas empresas nacionales que vienen tan golpeadas, y privilegiar por sobre todas las cosas el cuidado del trabajo argentino. Y tiene que ver también el otro destino con impulsar el desarrollo y la infraestructura de los barrios populares donde viven los sectores más vulnerables de nuestra población. Por otra parte, algo que siempre resalto es que no es un invento argentino. La humanidad atravesó distintos momentos de catástrofe a lo largo de la historia, y en ese sentido yo creo que, por supuesto, salvando las distancias, no podemos dejar de observar la historia en la búsqueda de encontrar lecciones que nos ayuden a alumbrar este presente que nos toca vivir, observando cómo en el pasado fueron superados otros momentos también de crisis extraordinarias. También, bueno, porque siempre nos dicen que este tipo de iniciativas son locuras nuestras, que nada de esto ocurrió ni ocurre en los países que ellos consideran serios, y por eso también me parece que vale la pena recordar cómo las economías más desarrolladas enfrentaron en el pasado situaciones muy difíciles, como fueron, por ejemplo, las experiencias bélicas. Y la realidad es que cuando uno observa la historia, lo que encuentra es que las contribuciones progresivas fueron justamente, y en particular sobre la renta de los patrimonios, las respuestas más habituales que tuvieron los países en esos momentos. Probablemente el caso más emblemático entre todos sea nada más ni nada menos que el norteamericano. Ahí en Estados Unidos, en vísperas de la Primera Guerra, se impulsó lo que fue el primer impuesto federal sobre la renta que hubo en ese país, y durante la guerra, con una fuerte presión social como trasfondo, donde se sostenía que el sistema tributario era demasiado generoso con los ricos, y además frente a la guerra eran justamente los sectores populares, los trabajadores, los sectores más vulnerables, los que ponían el cuerpo, los que ponían los soldados, digamos, para ir a la guerra, ¿no? Entonces había una profunda asimetría que movía el reclamo de la sociedad, y en ese contexto la Ley de Ingresos de Guerra de 1917 subió la tasa marginal, la tasa superior, del 15 al 67%.
del impuesto a la renta. Y durante la Segunda Guerra, el espíritu que tenía que ver con la capacidad de pago, con este criterio de que los que más tienen, más paguen, ya en la administración Roosevelt la tasa superior se subió al 88% y después al 94% en 1944. Siempre digo que si los que, por ejemplo, hoy están convocando a estas marchas, estudiaran un poco de historia y vieran cómo se construyó ese país y el estado de bienestar de ese país que tanto admiran, ¿qué dirían, no? ¿Qué respuesta tendrían frente a las lecciones de la historia? Pero saliendo de la historia y volviendo al presente, también hay que decir que esta iniciativa tampoco es exclusiva de la Argentina. Es un debate que, por cierto, se instaló y está absolutamente vigente en una gran cantidad de países como España, Italia, Suiza, Brasil, Perú, India y varios otros más. Y de hecho, también creo que vale la pena recordar que justo antes de la irrupción del coronavirus, la discusión sobre estos niveles de desigualdad, que por supuesto son un patrón sistémico, no es un problema de la Argentina, por el contrario hay países que están en situaciones, y el mundo en su conjunto está en una situación más extrema todavía que el caso argentino, en cuanto a los niveles insoportables de desigualdad que existen, y también estaba instalada, decía, antes de la irrupción del coronavirus y sobre la base de esos niveles de desigualdad, el debate sobre la necesidad de un mayor aporte de los más ricos, de los súper ricos, que había copado las elecciones primarias de los Estados Unidos, donde además de Bernie Sanders, que bueno, es una figura que está más identificada por allí con un pensamiento más de izquierda, pero también otros candidatos como la senadora Elizabeth Warren, que es una exfuncionaria de Barack Obama, también había dadole un lugar preponderante en su agenda política y de campaña a esta cuestión. En lo que hace a nuestro país, a la Argentina, la realidad es que en los 4 años de gobierno de Macri hubo un proceso donde se favoreció fuertemente a los sectores más privilegiados. Nosotros a fines del año pasado, principios de este año, hicimos con Proyecto Económico, que es el centro de estudio que comparto con otros colegas, un estudio, y ahí lo que pudimos contabilizar es que solo por los principales perdones impositivos que impulsó Macri en favor de las personas más ricas por una parte y de las empresas más grandes de la Argentina por el otro, la transferencia a esos sectores desde el Estado, es decir, de los recursos, con los recursos de todos los argentinos y las argentinas, fue de casi 700.000 millones, es decir, más del doble de lo que esperamos recaudar con este aporte. Entre varias otras medidas que se impulsaron, lo que ocurrió con bienes personales, yo creo que es bien significativo, la recaudación por bienes personales como consecuencia de las reformas regresivas que se impulsaron durante el gobierno de Macri, cayó de una tasa promedio de 1,36% sobre la recaudación total durante el periodo de los gobiernos de Néstor y de Cristina, a una de 0,74% en el periodo del gobierno de Macri, es decir, que cayó prácticamente a la mitad. Y tampoco nos podemos hacer los distraídos frente a otro tema que es central, porque a la hora de constatar que junto con la fuga de capitales, la evasión y el fraude fiscal son un problema crítico que socava las bases de nuestro desarrollo. De acuerdo con el stock de riqueza exteriorizada por argentinos, que al 31 de diciembre del 19 acumulaba, de acuerdo con los datos del INDEC, más de 365.000 millones de dólares en stock, ¿no? De riqueza que está afuera, y comparando eso con la información que surge de las declaraciones juradas ante la AFIP, lo que podemos decir es que aproximadamente el 70%, es decir, más de 2/3 de los activos externos que tienen los argentinos no está declarado ante el fisco, no está declarado ante la AFIP. Y en esto también es muy dolorosa la asimetría que se cristaliza entre los que evaden sus obligaciones tributarias
y los que no tienen ni altos ingresos ni patrimonios, y en cambio son los que terminan pagando los impuestos más regresivos. Por eso siempre trato de no dejar de poner énfasis en esto, que es un flagelo que impacta decididamente sobre nuestra economía, porque del total de las fortunas declaradas por los más ricos, una abrumadora proporción se encuentra fuera de nuestro país. Entre 2015 y 2019, como corolario obviamente de la completa desregulación cambiaria y financiera que se llevó adelante, los activos externos de argentinos crecieron en más de 103.000 millones de dólares. Y esa riqueza que se sustrae del circuito productivo de nuestra nación y que obviamente es la antítesis de la inversión productiva, es indudablemente muy dañina para la economía y para la sustentabilidad de nuestro desarrollo, de cualquier proyecto de desarrollo que se quiera impulsar. Fíjense que en esos 4 años, cuando la fuga de capitales creció como nunca, la tasa de inversión cayó del 21,1% promedio durante 2003-2015 al 19% en 2015-2019. Y esto de lo que habla, por una parte, es de la falacia que se busca instalar cuando se sostiene que este tipo de iniciativas, y en general cualquier propuesta, cualquier iniciativa, mejora en sentido progresivo de nuestra matriz tributaria, se sostiene que los impuestos directos, que los impuestos que gravan la riqueza, ahuyentan las inversiones. Lo que vemos es que efectivamente venimos de un periodo donde los impuestos patrimoniales, los impuestos que pagan los ricos, se recortaron sensiblemente, y como contracara y contrariando las afirmaciones de los detractores de la progresividad, la inversión cayó. Y en cambio lo que creció, ¿qué fue? La fuga de capitales. Tuvimos la mayor fuga de capitales de la historia de la Argentina. Y esto, insisto, es un tema central, que tiene, bueno, obviamente sería para un capítulo aparte, pero tiene enormes implicancias para el desenvolvimiento de la economía y para las posibilidades de desarrollo, especialmente de las economías periféricas como la nuestra. Siempre digo que la combinación de políticas regresivas, de concentración del ingreso, que favorecen la acumulación de mayores excedentes en manos de los sectores más privilegiados, lo que hace es incentivar la propensión a la fuga que tienen estos sectores, porque el espejo de esa acumulación, ese ahorro nacional, no termina siendo la inversión, por el contrario, es la fuga, que es la antítesis de la inversión productiva, porque se trata precisamente de ahorro nacional que se sustrae del circuito productivo de la nación. Por eso, me parece que otro elemento virtuoso del proyecto que estamos analizando, y que pienso que hay que resaltarlo, tiene que ver con el tratamiento de las fortunas en el exterior, porque ese aporte se basa en alícuotas un 50% superior a las que se aplican a los patrimonios declarados en el país. Y al mismo tiempo, por otra parte, la iniciativa plantea también un estímulo para la tan necesaria repatriación de esos activos, que no son más que riqueza argentina producida en el país, con recursos y trabajo argentino, y que quienes tienen esos patrimonios en el exterior tienen la posibilidad de pagar la alícuota regular del aporte, es decir, la que se cobra sobre los bienes que están declarados en el país, si deciden repatriar al menos el 30% de esa riqueza exteriorizada. Decir también que no es casualidad, no puede ser casualidad, que la mayor parte de nuestra sociedad apoye y tenga una enorme expectativa sobre la aprobación de esta ley. Y en el mismo sentido, seguramente tampoco es casualidad que esa mayoría social haya logrado cristalizarse en el ámbito legislativo, en el ámbito parlamentario, donde también hemos logrado, no con poco esfuerzo, con poco trabajo, con poco ejercicio de persuasión, construir una mayoría parlamentaria dispuesta a transformar en ley esta iniciativa. Y esto, indudablemente, es bueno porque
nos permite, en definitiva, avanzar hacia el lugar en el que queremos avanzar y que seguramente constituye uno de los puntos que tanto exasperan, por ejemplo, a estos sectores que convocan estas marchas del odio, ¿no? Y que tiene que ver justamente con la posibilidad de imponer las banderas de la justicia social nuevamente en la Argentina. Quería leerles unas palabras del Papa Francisco, que siempre las tomo cuando hablamos de este tema, porque me parece que vienen absolutamente a cuento, y además porque, bueno, es la expresión de una persona que considero entre los mayores estadistas de nuestros tiempos a nivel internacional, y que rescata además como pocos el espíritu del humanismo, que también es parte de la médula espinal de nuestro movimiento, del peronismo. Y es una frase de Laudato Si, de la encíclica Laudato Si, y que dice lo siguiente: deberían exasperarnos las enormes inequidades que existen entre nosotros, porque seguimos tolerando que unos se consideren más dignos que otros. Dejamos de advertir que algunos se arrastran en una degradante miseria sin posibilidades reales de superación, mientras otros ni siquiera saben qué hacer con lo que poseen. Ostentan vanidosamente una supuesta superioridad y dejan tras de sí un nivel de desperdicio que sería imposible generalizar sin destrozar el planeta. Seguimos admitiendo en la práctica que unos se sientan más humanos que otros, como si hubieran nacido con mayores derechos. Decía el otro día, y lo retomo aquí, que a nosotros, junto con nuestro Papa argentino Francisco, y también como peronistas, efectivamente nos exasperan las inequidades. Efectivamente no queremos vivir en un país donde algunos argentinos se sientan con más derechos que otros. Y en todo caso, si alguien debe tener privilegios, como nos enseñó la compañera Evita, son los niños y las niñas. Y hoy por hoy, dolorosamente, son los que sufren con mayor fuerza la desigualdad y la pobreza en esta Argentina que nos han dejado. Por eso, por último, sencillamente quiero afirmar una vez más que esta iniciativa tiene que ser comprendida como un acto de reparación y como un puntapié inicial que habilitó la apertura, y esto me parece, Sergio, que lo planteabas también vos en tu introducción, de un debate muchísimo más amplio, que en parte deberemos completar con la reforma tributaria integral, sobre la que ya se está trabajando, y un debate central que es el que tanto les para los pelos, y el que es evidente, lo han demostrado a lo largo de la historia y lo han demostrado en el pasado más reciente cuando les tocó gobernar, que ellos aspiran a ir por otro camino. Pero la realidad es que nosotros estamos absolutamente decididos y decididas a avanzar en la construcción de un país con mayor igualdad y más justo, y no nos vamos a detener hasta haberlo construido. Así que mucha fuerza, muchas gracias por el interés en este tema, del que seguramente seguiremos hablando todo lo que haga falta hasta que hayamos alcanzado los niveles de justicia y de igualdad que nuestro pueblo se merece. Muchas gracias. Agradecerte, Fernanda, el aplauso y el abrazo a la distancia por lo inspirador de tu mensaje. Bueno, abrimos entonces a las compañeras y los compañeros por si quieren hacer alguna valoración o pregunta. Si no, yo tengo varias ahí en el tintero para transmitirle a Fernanda y a Ricardo. Pero vamos a abrir el micrófono y el chat por si alguno o alguna quiere hacer alguna valoración sobre
Sí, yo quisiera no hacer preguntas porque los temas técnicos con la explicación de Ricardo me quedaron claros, pero está circulando en las redes sociales que aquellos titulares de inmuebles rurales que al tener inmovilizado su patrimonio van a tener que vender un 3,5% de su activo para poder pagar el impuesto. La AFIP, por secreto fiscal, no puede dar información individual, pero sí filtró los datos y los casos que hay que están dentro de estos 9.300, el mayor que los inmuebles rurales de estas personas es el 5% del activo, ¿no? Y su disponibilidad financieras en inversiones disponibles exceden largamente el 3,5%, o sea que esa información es falsa directamente. Ricardo, ¿vos querés dar alguna precisión sobre eso? Más allá de Bueno, la aclaración. no conocía esta información que nos acaba de dar Arnaud, al cual me une un afecto muy grande. Y lo único que puedo agregar con respecto a este tema es que la tenencia de activos en el exterior respecto de la totalidad de activos de los 12.946 mayores contribuyentes del impuesto sobre los bienes personales son 80% en el exterior y 20% en el país. Abierto por sectores, lo publicó la AFIP, o lo sacamos, mejor dicho, de publicaciones de la AFIP, y realmente la información que acaba de compartir Arnaud con todos es representativa de la mayoría de las cuestiones, de la mayoría de los patrimonios individuales. Yo tampoco me lo creo, ¿no?, que tengan que vender inmuebles para pagar el impuesto. Excelente. Compañeros, ¿algún otro comentario o pregunta? Pueden escribirlo por el chat. Tenemos un mensaje que te pidieron desde el inicio, Ricardo, que sería bueno si podrías socializar posteriormente el PowerPoint. Sería importante, acá lo está pidiendo Nancy en el Sí, no hay chat. ningún problema. ¿Querés que te lo mande a vos, a Carlos? ¿Cómo haríamos? Organizarlo, yo no tengo ningún problema. Excelente, dale. Yo lo único que hice fue estructurar la ley para comentarla. No hay derecho de autor en esto. No hay problema. Yo tengo una pregunta que es más de orden estructural y político para Ricardo y para Fernanda, ¿no? Que es la cuestión más simbólica de los impuestos, ¿no? Que en otros países yo creo que el debate está mucho más en el tapete y eso ayuda en parte a desmitificar algunos lugares comunes, algunas cuestiones que tal vez son falacias, pero a la hora de comunicar es difícil rebatir. Y en Argentina cuesta un poco más porque tal vez, como los problemas de la macro están mucho más a flor de piel, típicamente se debate más en los medios qué pasa con el dólar, qué pasa con los precios, qué pasa que el PBI cae. Entonces, yo lo que les preguntaría es, ¿cómo hacemos para introducir la discusión impositiva sin tener que estar todo el tiempo saltando las zancadillas que tira a la derecha en términos de que somos el país con mayor presión impositiva del mundo, que las empresas están asfixiadas? Digo, ¿qué punto medio hay, ¿no? Para no negar, tal vez, que hay cosas a corregir, que son múltiples, pero en simultáneo no convalidar un mensaje que parece tener poco carnadura desde lo concreto, desde el objetivo. ¿Cuál es la valoración de ambos sobre eso? A ver, a mí me parece que dos cosas. Por un lado, obviamente, los datos objetivos y concretos son ineludibles en ese debate, ¿no? Porque la realidad es que la mayor parte de los argumentos que usan los detractores, los que adversan esta iniciativa y seguramente adversarán cuando llegue el momento de debatir una reforma tributaria,
no se sustentan en la evidencia empírica, los números dicen otra cosa, tenemos muchos datos además para comparar a la Argentina con otros países, que desmienten obviamente todo lo que dicen. Pero eso más, digamos, como tarea para los economistas, estrictamente. Pero después me parece que la parte sustantiva, como vos sugerías, Sergio, está en la discusión política. Y a mí me parece que si algo les ha molestado muchísimo de esta iniciativa, de este aporte extraordinario, no es tanto el aporte en sí, porque la realidad es que con una mano en el corazón, si lo miramos objetivamente, las implicancias económicas que tiene este aporte para los agentes que van a tener, para los contribuyentes que van a quedar abarcados, no tiene la significación, no se corresponde, digamos, el volumen del debate que se ha despertado con el impacto económico que tiene para ellos el aporte. Yo creo que el trasfondo, digamos, de toda esa virulencia, un debate que lleva meses en la Argentina, tiene que ver con haber puesto otras cuestiones colaterales a este debate sobre la mesa, que es lo que en verdad no quieren debatir. Y yo creo que si ellos no lo quieren debatir, nosotros tenemos que hacer mucha fuerza para debatirlo, porque no se puede entender la pobreza si no discutimos la riqueza. Y porque seguramente es muy difícil dar la discusión sobre la necesidad de modificar la estructura tributaria de nuestro país si no ponemos la discusión de la riqueza en debate. De la riqueza digo, yo cuando digo la riqueza digo la concentración y digo los niveles realmente intolerables de desigualdad que existen en nuestra sociedad. Yo creo sinceramente que estas son las cuestiones que nosotros tenemos que insistir en discutir y discutir, porque todo el mundo sabe que el 40% o más, casi 41% de la población de la Argentina vive por debajo de la línea de pobreza, pero sabemos muy poco respecto de qué niveles de riqueza y de ingreso concentran los más ricos. Sabemos muy poco, por ejemplo, bueno, te dicen esto, ¿no? Que, ay, ¿qué pasa si va a tener que vender? Mentira, no hay ningún caso, si alguien lo tiene, que me lo traiga, que se lo estudio en particular. Es mentira. El 70% o más de la riqueza que tienen los más ricos en la Argentina son activos absolutamente líquidos, directamente billetes y monedas, mayor parte dólares obviamente, tanto en la Argentina como en el exterior, y activos financieros muy líquidos, con lo cual es mentira. Los bienes inmuebles son una proporción menor. Y otra cosa más, a ver, yo decía, Macri les regaló por lo menos 700.000 millones de pesos que pudimos contabilizar. Es menos de la mitad de lo que estarían devolviendo con este aporte. Pero además, dentro de esos conceptos, recordemos que en la última reforma que se hizo sobre bienes personales se excluyó a los inmuebles rurales, por ejemplo, y ahora están llorando porque tienen que tributar este aporte extraordinario por única vez. Seguramente lloran porque temen que en una reforma tributaria, si logra imponerse algún sentido común y alguna racionalidad sobre nuestra matriz reformada, probablemente tengamos que discutir si es justo que esos inmuebles, sobre todo teniendo en cuenta que aquí en la Argentina hay personas o familias muy pocas que concentran enorme cantidad de hectáreas en las zonas más ricas, de mayor productividad, y realmente es indiscutible, me parece, para cualquiera, que cuando uno mira a ver que los propietarios de los mayores campos más fértiles de la Argentina están exentos de pagar por ese patrimonio, que obviamente les genera una renta y todo lo que sabemos, mientras que por la otra parte, los trabajadores, por ejemplo, cuando cobran su salario por encima del mínimo, le detraen el impuesto a las ganancias. Ni hablar de los consumidores, y particularmente los consumidores que se encuentran formando parte de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, que cada vez que van a
comprar alimentos, que es a lo que mayormente destinan sus ingresos, y en algunos casos casi en su totalidad, están pagando el IVA. Y nadie se queja por eso, y si se quejan en todo caso es desde la pose, porque nadie se quejó cuando había que quejarse, que fue cuando en otro periodo neoliberal el IVA se llevó al 21%. No escuché a estos sectores, tampoco los escuché quejándose cuando Macri les perdonó impuestos a ellos y mientras tanto duplicaba la cantidad de trabajadores que pasaban a pagar el impuesto a las ganancias. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es cortar con esta cadena de hipocresías basadas en falacias, basadas en números que no resisten el más mínimo análisis y que son absolutamente refutables sobre la base de la evidencia empírica que está disponible. Y dar la discusión y dar el debate político, porque en definitiva los que estamos del otro lado somos una inmensísima mayoría de argentinos y de argentinas que pagamos ganancias a la cuarta categoría, que pagamos el IVA, que pagamos todos nuestros tributos como corresponden, y aquí estamos hablando de sectores de la sociedad que no solamente tienen el beneficio de exenciones y otras cuestiones, más las reformas que Macri le dio, sino que además se valen de todos los recursos que esa acumulación, no solo de dinero, sino de poder, les permite, recursos contables, jurídicos, financieros, para evadir sus responsabilidades fiscales y entonces terminan ocultando sus ganancias y sus patrimonios en guaridas fiscales, terminan amparándose en actividad de offshoring para eludir justamente el control del fisco y despojan al Estado, es decir, a todos los argentinos y todas las argentinas, y esto también creo que es algo que tenemos que decir con claridad, porque si no parece que el Estado fuera una entelequia o la casa donde vive el presidente de la nación, y el Estado somos todos, y esos recursos públicos que cuando Macri les perdonó y se los dio, eran recursos de todos los argentinos que bien podrían haber servido a otros fines mucho más productivos en términos sociales, y sin embargo se terminaron acumulando en los bolsillos de estos sectores que no hicieron sino darse la media vuelta, dolarizarlos y mandarlos al exterior. Con lo cual yo creo que el debate político pasa por ahí, sinceramente creo que no hay que tenerle miedo, entre otras cuestiones, porque la razón claramente nos asiste y tenemos que insistir hasta persuadir a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas argentinas de que nos acompañen en este debate, porque es en definitiva en beneficio de todos ellos y ellas. Comparto totalmente lo que dijo Fernanda. Le quiero agregar algunos datos empíricos. La presión tributaria en la República Argentina es de alrededor del 28% y la presión tributaria en los países centrales es del 32-33%, del PBI, ¿no? Por supuesto. Con lo cual estamos hablando de una diferencia de nivel equivalente al 5% del PBI de cada uno de los países. Eso es OCDE, ¿no, Ricardo? Sí, el 30 y pico por ciento es OCDE, y en la Unión Europea es incluso como unos 10 puntos arriba del promedio de la OCDE. Está por arriba de la OCDE, y lo que es importante, aquellos países con los que más nos miramos, que son los países del norte de Europa, como puede ser Suecia, estamos llegando a participaciones del 44-45% del PBI. Ahora, esto es con respecto al nivel. Con respecto a la estructura del sistema tributario, la estructura del sistema tributario argentino vigente hoy fue diseñado durante la dictadura militar. Lo primero que hizo Martínez Dios, o lo segundo que hizo Martínez Dios después de haber jurado, fue generar una reforma financiera con el Banco Central y una reforma tributaria. Ese diseño de reforma tributaria de Martínez Dios es el que llega hasta el presente. Esa estructura hace que el 70% de la recaudación tributaria provenga de impuestos indirectos y el 30% de impuestos directos. Pero cuidado, que sean impuestos indirectos no necesariamente quiere decir que sean impuestos regresivos todos y que los impuestos directos sean progresivos todos.
Dentro de los impuestos indirectos, el impuesto sobre los automotores de alta gama es evidentemente un impuesto que pagan los sectores más ricos, pero la gran mayoría de la recaudación tributaria de ese 70% proviene de impuestos como IVA, ingresos brutos, que es de naturaleza provincial. Yo acá estoy hablando de estructura a nivel nacional, es decir, nación más 24 jurisdicciones. Con respecto al, y esto me abre pie para analizar la composición de los directos, y en la composición de los directos, cosa que creo haber dicho en mi exposición, está un impuesto, fundamentalmente hay un impuesto que se llama impuesto a las ganancias, que tiene dos tipos de tratamiento. Un tratamiento que es directo para las personas físicas y sucesiones indivisas, y un impuesto que es proporcional para las empresas. Las empresas que tienen posición dominante en el mercado, que no hace falta que les diga yo a ustedes quiénes son, tienen de esta manera la posibilidad, como tienen una tasa de imposición proporcional, pueden tranquilamente calcular su utilidad trasladando al precio de los productos el impuesto a las ganancias. Y como el impuesto a los dividendos distribuidos por esas empresas es de solamente el 7%, entonces la progresividad del impuesto a las ganancias, es relativa. El 85% de la recaudación del impuesto a las ganancias proviene de las empresas. Con lo cual tenemos que ser muy cuidadosos en este tema de la progresividad y de la regresividad. Nuestro sistema tributario es fundamentalmente regresivo. Y una palabrita con respecto a los campos en la República Argentina. Ustedes saben qué relación, a qué es igual la recaudación tributaria del impuesto inmobiliario de la provincia de Buenos Aires. Equivale prácticamente a la recaudación del impuesto automotor en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Hay tres tierras muy ricas en todo el mundo: los girasoles de Rusia, el cinturón maicero de Estados Unidos y la pampa húmeda. Lo que paga de impuesto inmobiliario la pampa húmeda de la República Argentina, más las principales ciudades de la República Argentina, equivale al impuesto que pagan el parque automotor radicado en la provincia de Buenos Aires. Es ridículo. Es sencillamente ridículo esto que estamos hablando. Y sin embargo, este es el país que nosotros lamentablemente tenemos en este momento respecto de la cuestión tributaria. Espero que dentro de poco tiempo se apruebe este aporte obligatorio. Espero que se recojan las observaciones que hice para hacerlo más progresivo y más eficiente a este impuesto, y espero que cuando se discuta el próximo sistema tributario estemos en un acuerdo entre nosotros primero y con la sociedad después respecto de quién y cómo tienen que soportar la carga impositiva. No sé si quedó algún punto sin contestar, Sergio. No, creo que no, sobre esto no. Sergio, ¿me permitís una preguntita? Sí, Carlos. Para Ricardo. Porque yo vi el proyecto, y en el proyecto se habla de la fecha de promulgación de la ley. Sí. Y eso es un aspecto que me parece que no estaba en los proyectos que se habían trabajado originalmente, ¿no? Porque exacto, Carlos. Se habla de los bienes existentes y además de la evaluación a la fecha de promulgación de la ley. Sí. Con lo cual, me parece que ese es un aspecto que también se introdujo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, tengo entendido, ¿no? Sí, pero te cuento por qué se introdujo eso. Pues
ser? Sí, cómo no. Me imagino que debe ser para evitar la doble imposición o planteos de ese tipo, ¿no? En realidad no la doble imposición, sino el planteo de O la retroactividad. Claro, exactamente. El planteo de inconstitucionalidad por la retroactividad de la norma. Vos fijate que los que presentaron las declaraciones juradas del impuesto sobre los bienes personales al 31 de diciembre del 2019, de acuerdo con la interpretación que ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Ángel Moiso, han adquirido un derecho patrimonial de que nadie le pueda reclamar un impuesto al patrimonio a la misma fecha. Es por ello que, por suerte, la Comisión de Presupuesto y Hacienda varió la alternativa, es decir, no es al 31 de diciembre de 2019, sino que es la fecha, perdón, sino que es a la fecha de promulgación de la ley. Esto no es gratis, esto genera algunas consecuencias. ¿Cuáles son algunas consecuencias? Bueno, claramente que la FIP va a tener que instrumentar algún mecanismo al confeccionar las declaraciones juradas para que los contribuyentes tengan que declarar cuál es la variación patrimonial que se produjo entre el 1 de enero del año 2020 y la fecha de promulgación de la ley, tal que la FIP tenga por lo menos el 50% del camino transcurrido, para poder hacer el análisis de ese patrimonio declarado en una fecha en donde no hay un respaldo del impuesto a las ganancias. No sé si fui claro, Carlos. Sí. No, yo quería señalar nomás eso que me pareció interesante porque, bueno, es un tema que la temporalidad es importante, ¿no? De decir a la fecha en que se evalúan los bienes y el stock de bienes que se toman en cuenta, ¿no? Exactamente, el stock de bienes es a la fecha de la ley, a la fecha de promulgación de la ley, y la evaluación es a la fecha de promulgación de la ley. En ambos casos. Ok, gracias, Ricardo. Excelente. Yo le quería hacer una pregunta a Fernanda. Dale, te Poroteando un poquito de cómo estamos con los números para que la ley se apruebe. Desmuteate, Fernanda, no se escucha. Sí, perdón, me había muteado y no me acordaba. Estamos bien, sacamos el dictamen con el acompañamiento menos de Juntos por el Cambio del resto de los bloques que tienen presencia en la Comisión de Presupuesto, y la verdad es que en todo este tiempo de debate, desde que se expuso la idea hasta que llegó a ser tratada en comisión, una de las principales tareas a las que estuvimos dedicados fue justamente a construir acuerdos con algunos sectores de la oposición, ¿no? Sabemos que el interbloque de Juntos por el Cambio se manifestó en contra desde que se conoció la idea, cuando todavía ni estaba la letra del proyecto, lo cual es lógico y coherente con los intereses que históricamente han defendido y que también cristalizaron cuando les tocó gobernar. Pero el resto de los sectores de la oposición, tanto el bloque que comanda, o el interbloque, José Luis Ramón, como el Espacuca de Graciela Camaño, y otros bloques más pequeños, esos son los dos más importantes, digamos. Después hay otros bloques más pequeños que responden a distintas provincias y demás, en general están acompañando la propuesta, y eso nos da tranquilidad con los números a la hora de llegar al recinto. Hoy la mayor dificultad que se planteaba en torno de la propuesta tiene que ver con la mecánica de la sesión en la que se vaya a tratar, porque como ustedes seguramente están al tanto, los diputados y las diputadas del interbloque de Juntos por el Cambio, después de esa bochornosa sesión donde, bueno, quisieron de alguna manera censurar la agenda parlamentaria y definir qué temas se podían tratar de manera remota y qué no, y si no exigían que fuéramos a sesiones presenciales en el peor momento de la pandemia, bueno, toda esa locura, finalmente se llegó a un acuerdo donde
lo que ellos pidieron es que algunos temas, por ejemplo el presupuesto, se trate de manera presencial, para lo cual obviamente hay que dar las condiciones logísticas, digamos, para que se pueda hacer, para que se pueda guardar la distancia social entre cada legislador y legisladora, y que obviamente el recinto no tiene condiciones para eso, porque las butacas están muy juntas una con la otra. Y entonces, como el proyecto del aporte recae, digamos, bajo las mismas características, una posibilidad que se estaba analizando era la de tratar conjuntamente la ley de presupuesto con la ley del aporte extraordinario, y ahora estamos en pleno debate del presupuesto, ya vamos por la segunda semana, estamos entrando en la tercera semana, digamos, de debate del presupuesto, con lo cual una posibilidad es eso, que dentro de algunas semanas, un par de semanas, cuando se cierre el debate por el presupuesto se pueda tratar, tal vez más hacia fin de mes, se puede ir torciendo esta discusión la semana pasada, porque justamente a raíz de esa sesión ellos plantearon un recurso ante la justicia, cuestionando la legitimidad de esa sesión remota, donde ellos fueron de manera presencial y se resistieron a loguearse y a seguir los protocolos que estaban acordados. Y la justicia desestimó la posición y ratificó, digamos, la validez de la sesión, la validez de los protocolos, y además habilitó a que los protocolos se puedan prorrogar por mayoría simple del cuerpo. Con lo cual, también, digamos, es un camino que se podría explorar si no hay si no hay acuerdo, digamos, se podría imponer una posición mayoritaria con el acuerdo de otros bloques para tratar el proyecto. Pero hoy por hoy, digamos que no son los números, sino esta discusión en torno a la metodología de la sesión y del tratamiento del debate. Excelente. Bueno, si no queda nada más, Carlos, te dejamos el cierre a vos. No, con yo lo que quería ver si se podía aclarar un poco es el tema de los inmuebles rurales, porque Ricardo, vos al principio dijiste que había alguna exención o excepción a que estén grabados, y me gustaría aclararlo bien, que están grabados. Porque, bueno, yo creo que la madre, es decir, yo miro siempre los intentos que hubo de revalúo de las propiedades rurales en la provincia de Buenos Aires, y evidentemente es mucho más de lo que dicen, porque ahí es donde les pica el ombligo, y debe ser otra de las razones por las cuales los registros de la propiedad inmueble no están bien vinculados con la AFIP. Vamos por partes, como diría Jack. ¿Está bien? Sí. Primer punto, y esto lo quería plantear anticipadamente. Primer punto. Mi análisis es el proyecto que salió el día 25. ¿Está bien? El proyecto que salió el día 18 fue reformulado el día 25. En el proyecto del día 18 estaba clarísimo que las exenciones en impuesto a los bienes personales no existía, no correspondía para el aporte, y el tratamiento de los residentes en el exterior incluía incluía tanto si eran personas físicas como si eran sociedades, en la medida que tuvieran inversiones en la República Argentina. Igual que como funciona el impuesto sobre los bienes personales, es el método que estaba en el proyecto del día 18. ¿Qué pasó entre el 18 y el 25? Es lo que dijo Fernanda, lo que contó Fernanda. Nuestros diputados tuvieron que negociar y lograr una fórmula de conciliación tal que pudiera salir
con la aprobación de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, favorable. En esa redacción, yo marqué dos cuestiones que han sido absolutamente abandonadas, que es la de gravar a los residentes en el exterior, por más que no van a quitarnos votos acá en la República Argentina, porque no votan en la República Argentina los residentes en el exterior, no grabándoles sus tenencias de bienes en el país, en la medida, bueno, con respecto a las sociedades anónimas o a las sociedades del exterior, respecto a las tenencias de bienes y servicios, de bienes y sociedades, y con respecto a las personas físicas, no quedan grabadas las tenencias de acciones y demás participaciones en el país. Eso abrogo, estoy tratando de convencer a quien puedo convencer, espero que la haya convencido a Fernanda, para que esto salga grabado en el proyecto que traten en el recinto. Con respecto a las exenciones, al quitar explícitamente la cita de las exenciones, se produce un problema de interpretación de la norma. Según me expresó Fernanda en conversaciones previas que hemos tenido antes de esta reunión y conversaciones que yo he tenido con gente en el Congreso, todos me han dicho que la idea es que las exenciones de impuesto a los bienes personales no caigan en el aporte. Es decir, que en el aporte no van a estar exentas. ¿Está bien? Yo no digo que eso esté mal, yo lo que digo es que está mal redactado. Es un problema de interpretación. Lo que yo tengo la impresión, lo que estoy abrogando, es para que quede esa idea, para que quede mejor redactada. Tal que, como vos muy bien decís, no queden eximidos las tierras rurales, o los plazos fijos, o los títulos de deuda argentina. Que eso quede grabado. Pero para que eso quede grabado, necesariamente tenemos que mejorar la redacción, no cambiar el criterio, mejorar la redacción, nada más que eso digo, con respecto a las exenciones. A lo otro sí, digo que hay que cambiar el criterio con respecto a los residentes en el exterior. Sí. Para eso debe haber buena predisposición, eso es algo más sencillo de todo lo que se viene negociando. ¿Qué cosa? Cambiar la redacción, mejorar la redacción. Espero que sí. Espero que sí. Fernanda, estás muteada. Estás muteada. Digo que a excepción de Burscheiler, que era un tema que le generaba cierta inquietud. Ah, bueno. No es el único de ellos. ¿Algún comentario más, compañeras, compañeros? ¿Algún saludo? ¿Mensaje de despedida? No sé, los dos expositores, ¿quién quiere? Muchas gracias. Por mi parte, muchas gracias a todos por aguantarme y encima preguntarme. No, pues no, quería sacar el tema de vuelta porque ahora que estaba Fernanda y que se viera tu posición claramente. Seguro que ustedes ya se lo han comentado entre ustedes, pero que los demás escuchen, ¿no? Esperemos que cuando lleguemos al recinto tengamos suficiente cantidad de votos para que salga un tiro para el lado de la justicia. Igual yo quiero agregar algo que siempre pensé desde la primera vez que escuché este proyecto, y es que para mí este proyecto tiene una importancia supina, más allá de lo económico. Es
puede llegar a ser un momento bisagra el pasar este aporte. Puede ser. Puede ser. Políticamente hablando, ¿no? Sí. Yo le asigno mucha importancia a me parece que es el comienzo de algo pasar esto. Puede ser, sí, puede ser, claro que sí. Bueno, pensemos que sería la primera vez desde el 10 de diciembre del 2015 que en lugar de obtener beneficios a costillas del país estarían dando algo, ¿no? Eso ya de por sí marca un punto de inflexión. Es que parece mentira que el nivel de egoísmo, ¿no? O sea, ¿cómo no se les ocurrió hacer una donación? O sea, si no quieren hacer al Estado, ¿cómo no se les ocurrió hacer una donación a la Cruz Roja? O la sociedad rural, que se dicen tan católicos, que le hagan una donación a la iglesia o a la entidad, no me acuerdo cómo se llama. Pero digamos, ni se les pasó por la imaginación que en semejante crisis decís, che, vamos a juntar unos mangos. Surgiría naturalmente en el campo popular, ¿no? Hagamos una vaquita. Iban a hacer una donación si ni siquiera fueron capaces de poner lo que les hubiera correspondido poner para pagarles a sus propios trabajadores y la terminó poniendo el Estado. Sí, pero bueno. Si quieren reducir el gasto público, le podemos sugerir que vamos a suspender el aporte a los sueldos pagados por el Estado. Y ahora la oposición, que dice que no se tiene que hacer este aporte obligatorio, nos está diciendo que en definitiva todo ese dinero tiene que salir de la recaudación regresiva que tiene la República Argentina. Realmente es un tema increíble. Y me permitís, no que agregue algo más. Mira, con respecto al tema de la donación, yo recuerdo lo que nos enseñaban los maestros de la facultad cuando nos hablaban de la diferencia entre donación e imposición. Porque la imposición es la soberanía financiera. Y esto no tiene que quedar en manos de la buena voluntad de nadie. Esto es un ejercicio, entiendo yo, ¿no? Un ejercicio de soberanía financiera. El Estado argentino debe actuar soberanamente, como lo dijo alguien. Sí, pero digamos, la palabra impuesto viene justamente del poder de imperio que tiene el Estado, ¿no? Claro, por eso digo que es el ejercicio de la soberanía. Es el ejercicio de la soberanía. Y yo creo que semejante resistencia a esto, que parecería inútil, es por el temor de que después se ejerza, sea el primer paso, ¿no? Entonces, más vale, gastan toda la pólvora en esta batalla. Y sí, puede ser que lo que dijo Carlos sí comparto. Yo lo comparto y lo que decís vos también comparto. Creo que estamos en la misma línea. Bueno, para sacar el limpio entonces, yo creo que nos llevamos todas y todos más herramientas para dar la discusión, ¿no? Porque la verdad es que de parte del sentido común, de lo que se viene dialogando, está muy embarañado por cómo se transmite esto, por los pocos espacios que también tiene el oficialismo, hay que decirlo, para poder dar una discusión profunda, y hoy tanto desde el punto de vista técnico como desde el espíritu más político de la necesidad de este aporte, me parece que nos llevamos muchos instrumentos para seguir discutiendo. Así que... Una sola cosita más, Sergio, que espero, es decir, nosotros todos los que estamos acá somos del palo, y todos seguramente conocemos a algún diputado, hablemos con ellos, presionemos a nuestros diputados para hacerlo más progresivo este impuesto. Perdón, Fernanda. Bueno, agradecerles entonces a todas y a todos. Carlos, esto queda en YouTube, ¿no? Sí, queda en YouTube. Además, yo distribuyo Paréntesis, el ¿no? enlace. Habría que ver si alguno
Habría que ver si alguno conoce a los diputados, no del bloque nuestro, sino de los otros bloques. A lo mejor la presión hay que ejercerla mejor ahí. Claro, claro, ya sé, no, disculpa, no. Por eso te pedí disculpas, Fernanda. No, yo también pido disculpas, no es cuestión de... pero sí, no tengo diálogo con eso, pero... Sí, yo no tengo ningún... Y no podemos, lamentablemente no podemos salir, porque esto habría que movilizar en cualquier otro momento por este proyecto. Sí, en este no se puede. Bueno, ahí Sí, bueno, es dejamos indudable que en una circunstancia normal estuviera ameritado y seguramente hubiera habido Sí. una gran movilización social y probablemente se hubiera tratado en un lapso de tiempo más corto, y Sí. etcétera. Pero así todo, en el marco de las circunstancias excepcionales que nos atraviesan, hay que decir que ha generado un enorme nivel de movilización al interior de nuestra sociedad esta iniciativa. Esto... yo no les puedo, no podría contar la cantidad de conversatorios, charlas y demás de las que me han convocado a participar, a mí y a otros compañeros y compañeras de nuestra bancada alrededor de este tema, en distintos espacios, no solamente espacios partidarios o estrictamente vinculados a las fuerzas políticas que integran nuestro gobierno, sino organizaciones académicas, sociales, organizaciones de la sociedad civil que se dedican a trabajar estos temas, juventudes, ha generado muchísimo, ha generado y genera, incluso fuera de la Argentina. Esto también es algo que tal vez vale la pena resaltarlo, ¿no? La Argentina se ha parado con este tema, y lo puedo decir porque me lo han manifestado de esta manera y lo he sentido de esta manera, como un faro para muchos otros países, y en particular para muchos otros países de la región que están en una condición, digamos, política más desfavorable que la nuestra, y que desde diferentes espacios parlamentarios han buscado impulsar y abrir este debate, y el debate que se dio en la Argentina y las ideas que hemos promovido en la Argentina sirvieron también para alumbrar otros debates en otros lugares, y eso me parece que obviamente es algo que también suma y mucho, ¿no? Independientemente del destino final o el resultado final que se alcance en otros lugares, el hecho de que en toda nuestra América podamos estar discutiendo sobre los niveles de concentración de los más ricos y cómo impacta la desigualdad no solamente sobre la vida de las personas, que es lo más importante, sino también sobre el desenvolvimiento en general de nuestras economías y las posibilidades de desarrollo de nuestros países, me parece que es otro valor agregado más de esta iniciativa que tenemos que celebrarlo también. Sí, yo solo resaltar que por ahí el no haber podido movilizar en las calles fue suplido con la eficiente negociación de nuestros diputados, como la de Fernanda. El eficiente poder de negociación de nuestros diputados, que lograron los votos. No, y bueno, y la presión social, aunque no haya estado en las calles, también se sintió. Yo creo que eso ha sido definitivo para terminar de tornear, digamos, la posición de otros diputados y diputadas que no forman parte de nuestro bloque, porque es indiscutible que hay un acompañamiento largamente mayoritario dentro de la sociedad argentina en relación con esta iniciativa, no solamente por lo que se puede ver en todos los sondeos de opinión, sino porque es algo que, bueno, cualquiera que está en la política, que tiene la sensibilidad de percibir qué es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, puede darse cuenta de esto. Me parece que ningún diputado ni ninguna diputada es tonto o tonta como para no hacerlo. Bueno, después obviamente están los otros sectores que abiertamente defienden otros intereses, y bueno, por lo tanto se oponen y se van a oponer a esta y a otras iniciativas, porque su proyecto político, su proyecto de país,
está en las antípodas de la justicia fiscal y de la justicia social, y ellos defienden la posibilidad de seguir sosteniendo los privilegios que ellos mismos ayudaron a construir en los 4 años en los que gobernaron. Pero por lo que hace al resto, quédense bien tranquilos que no fue solamente la presión que ejercimos los diputados y las diputadas, o las horas de conversación que hemos dedicado a este tema, sino que toda esa energía social, que si bien no se pudo volcar a las clases, sí se sintió claramente estar presente, colaboró muchísimo y jugó un rol determinante en la posibilidad de que esta iniciativa termine siendo ley, que estoy segura que va a serlo dentro de pocas semanas. Falta poco, se va a coronar con una aprobación que va a ser para festejar, y bueno, lo haremos a la distancia por ahora, pero en unos meses vamos a estar de nuevo en la calle. Yo organizo el Zoom del festejo. Bueno, le compañeras, podemos dar un compañeros. gran aplauso a los expositores, ¿no? A ustedes. Gracias por el aguante. Nos vemos en el Muchas Zoom. gracias, Ricardo. Muchas gracias, Fernanda. Nos vemos en el Zoom del 17. Nos vemos el 17, sí. Ay, nos Sí, vemos. señor. Sí, señor. Un abrazo para todos y todas. Un Chao. abrazo para todos. Gracias Chau. por el aguante. No, por favor, No. gracias a ustedes. Nos vemos el 17. Por Nos supuesto. vemos el 17. Chao, chao. Chao.